Muy buenas noches, mi nombre es Jorge, soy un CM de la Federación Internacional de Ajedrez y en el día de hoy damos comienzo a al estudio de otro nuevo campeón del mundo. Pasamos por el gran Anatoly Karpov y es el turno del gran Alexander Alekhine, un jugador que ha destacado en el mundo del ajedrez por su gran nivel ajedrecístico, táctico, estratégico y de belleza, ya que él buscaba la belleza en el ajedrez, y se enfrenta en esta partida ante un jugador conocido como Lajos Steiner, que fue oriundo de Hungría, ¿sí? Fue un maestro internacional de ajedrez húngaro-australiano y tuvo unos hermanos que jugaron de forma destacada como Endre Steiner, Hermann Steiner, nombres conocidos en el ambiente del ajedrez. Steiner estudió, por ejemplo, en la Universidad Técnica de Budapest y en 1926 obtuvo su licenciatura en Ingeniería Mecánica, por ejemplo. También podemos mencionar que 4 años más tarde, en 1927, ganó un torneo en Shandau y logró en Kecskemét uno de sus mayores logros, quedar solo medio punto por detrás del campeón mundial Alexander Alekhine, empatando con Aaron Nimzowitsch. Y así un montón de cosas sobre este gran jugador de ajedrez. En esta partida en la cual Lajos Steiner conduce las blancas, se enfrenta a Alexander Alekhine, en donde se dará un encuentro muy interesante jugado en Bradley Beach, 1929, en Estados Unidos. Y vayamos a la partida. Las blancas comienzan con E4 en este momento, ¿sí? Y las negras deciden jugar E6. A Alekhine le gustaba mucho emplear de vez en cuando la defensa francesa ante jugadores cuando le planteaban la jugada de 4. Las blancas deciden jugar D4, las negras continúan con D5 frenando el avance de los peones, y a caballo C3, jugada que defiende el punto E4, las negras deciden jugar caballo F6. Ya sabemos que alfil B4 es otra de las líneas que existe en la posición para clavar el caballo y presionar el punto E4 y todas esas cosas, pero Alekhine decide jugar caballo F6 invitando a las blancas a jugar un E5, ¿no? Con lo cual luego de caballo D7 contragolpear con C5 la base de la cadena y todas esas cosas que le da un cierto contrajuego al negro ante el avance y la ventaja de espacio que el blanco consigue en la apertura. Las blancas deciden jugar alfil G5 y de esta manera empezar a clavar el caballo de F6 con ideas características tipo E5, que todos sabemos que no dan resultado, ya que siempre hay un H6 mirando el alfil de G5 como el peón que se encuentra en E5 mira el caballo de F6 y todo ese tipo de cosas. Por eso, como primera medida, Alekhine decide levantar la atención central comiendo el peón de E4 y luego de caballo por E4 alfil E7. Y como vemos, la partida va transcurriendo en una línea sólida, restringida por parte de las negras, pero sin debilidades, y las blancas con su característica ventaja de espacio. Ahora podríamos decirnos Alekhine, un jugador de ataque buscando simplificaciones y todo ese tipo de cosas para jugar un final. Bueno, eso es un detalle que viene, ¿cómo se puede decir? Como añadido en esta partida a la cual estamos viendo, ya que vemos que a pesar de que Alekhine empieza a cambiar muchas piezas, está bosquejando una brillante posición en donde va a explotar las malas posiciones de las piezas blancas, su inactividad, y con poco material y una buena ubicación de sus mismas piezas lograr una ventaja muy importante en la posición. La partida continúa con alfil por F6, con lo cual las blancas siguen simplificando. Total, para ellos las blancas es un buen resultado tener un empate ante Alekhine, y luego de alfil por F6
caballo F3. Hay que desarrollar el flanco de rey. Las negras continúan con caballo BD7, apoyando un C5, por ejemplo. Y alfil D3, preparando las baterías de ataque hacia el punto H7, sobre todo cuando el dedo es enroque corto. El blanco se encuentra con que las negras comienzan el contragolpe en el centro en base a C5. Una jugada muy interesante, ya que luego de D por C5 y caballo por C5, a simple vista, ese caballo puede ser capturado, pero claramente esa pieza está defendida por el jaque que hay con la dama en A5, ¿sí? Y luego capturar el caballo de C5 si las blancas tomaran con su mismo caballo esa pieza. Esto es táctica en ajedrez y estos jugadores lo están dominando a las mil maravillas. Pero ¿qué pasó en la posición? Las blancas, ante esta situación, deciden jugar la interesante jugada alfil B5. Porque a simple vista, esta jugada está haciendo que las negras tengan que jugar un movimiento con el cual perderían el enroque en la posición. Nos referimos a la jugada rey E7, la cual las negras hicieron. Pero lo que las blancas no están logrando vislumbrar es que todas estas jugadas están haciendo que las piezas blancas estén en el aire y empezando a quedar comprometidas en la posición. Por eso, lo brillante de Alekhine es haber vislumbrado esta estructura a medida que la partida fue transcurriendo y realiza la brillante jugada rey E7. Signo de admiración para esta jugada, debido a que no solamente el rey sale del jaque del alfil, sino que está amenazando tanto caballo por caballo en la posición como dama A5, y como vemos, las negras están empezando a tomar la iniciativa. Eso es lo brillante de esta partida y la cual Alekhine nos está mostrando de manera magistral. Tal es así la complejidad de la posición y lo mal que están quedando las blancas, que las blancas tuvieron que empezar a hacer la jugada dama por D8, jugada que justamente no tiene mucho sentido si el blanco quería ganar por ataque en la posición. Si por ejemplo hubieran jugado dama E2, ¿sí?, hubiera seguido caballo por E4 y a dama por E4 dama A5, ya que luego de C3 dama por B5 y ganamos una pieza. Por eso no tuvieron otra más que hacer dama por D8 y a torre por D8 caballo por F6. Una jugada dudosa por parte de las blancas, ya que tenían opciones más interesantes con la cual podían seguir luchando o inclusive conseguir las tablas. Pero esta situación con la cual las blancas contaban en este momento era muy difícil de calcular, ya que eran jugadas muy directas, una larga línea la cual evaluar, y obviamente es muy probable que Alekhine haya considerado que el blanco no viera esa respuesta favorable. ¿A cuál nos referimos? Pues justamente a la jugada caballo por C5. Dos signos de admiración si las blancas hubieran seguido con esto, porque luego de torre D5, tratando de recuperar pieza, sí, caballo A6 es la jugada con la cual cuentan las blancas para mantener la posición. Es increíble esta posición donde las piezas están atacadas y por medio de la táctica el blanco se sostiene en dicha situación. Si alfil por B2, por ejemplo, atacando la torre, torre B1 y a torre por B5 ganando una pieza, primero caballo C7 atacando la torre de A8, miremos lo complejo de esta línea mirando la torre de B5, por eso alfil C3 primero jaque, a lo cual es jugar rey E2 y a torre por B1 y torre por B1 y torre B8 nos encontramos con una posición donde las blancas podrían tener tablas por repetición en base a caballo A6, torre A8 y caballo C7. ¿Sí? Ese tipo de situaciones podrían tener, pero esto era muy difícil de ver y continuaron
con la jugada muy débil que es caballo por F6. Y caballo por F6 tiene el problema que luego de que las negras hagan rey por F6, ¿sí? No hay que romper la estructura de peones, el negro se va a dedicar a empezar a acrecentar su flanco de rey, poner los peones en colores diferentes al del alfil y empezar a avanzar en la posición, cosa que las blancas no pueden hacer. ¿Cómo continúa la partida? Pues con rey E2 para conectar las torres que se encuentran en la primera. Hay que jugar E5, admiración, como dijimos, los peones se empiezan a poner en negra para llevar el alfil a E6 y que empiece a jugar de forma más agresiva. Las torres tienen que ser llevadas a la columna y ahora alfil E6. Y como vemos, hay una igualdad de material, ¿sí? Mayoría de peones en ambos flancos, del flanco de rey de las negras por un lado, del flanco dama por parte de las blancas, pero hay un tema el cual las blancas no se percataron y las negras sí. Que las blancas no pueden evolucionar en la posición, solo pueden sacar las piezas y las piezas negras sí pueden empezar a crecer, ¿sí? Jugando un F5 en algún momento, ¿sí? Un G5 como plan para jugar un G4, ¿sí? Ir acomodando sus piezas y todos esos temas los cuales las blancas no pueden hacer por su posición, digamos, pasiva a la cual han quedado sin darse cuenta, a pesar que pensaban que sus cambios les eran favorables justamente. La partida siguió con un rey E3, tratando de hacer más grande ese rey para luchar contra las amenazas del flanco de rey, pero ahora A6, primera jugada importante ya que hay que empezar a molestar ese alfil y ganar espacio en el flanco de dama. Alfil E2, el alfil debe retirarse y como vemos el espacio que han logrado las negras es importante con respecto a las piezas blancas. Caballo A4, interesante jugada. Las negras, si bien tienen mayor espacio y ese tipo de cosas, tienen que molestar a las blancas en el sector del flanco de dama. ¿Pero por qué es esto? Porque el plan característico de las blancas es empezar a avanzar su mayoría para lograr un peón pasado el día del mañana. Si las negras se quedan tranquilas, las blancas podrían empezar a hacer ese tipo de maniobras y podrían lograr una actividad y compensar la falta de espacio y de jugabilidad que tienen sus piezas. Por eso caballo A4 es muy interesante y muy buena. Cuestiona la defensa del peón de B2. Si hiciéramos B3 dejaríamos huecos con los cuales el caballo podría entrar y eso hace que dificulte el plan de avance que tienen las blancas en dicha situación. Por eso es muy precisa la jugada y por eso las blancas deciden jugar caballo D2, ¿sí? Las blancas retiran el caballo de esa casilla porque pretendo llevarlo a E4, ¿sí? No le importa al blanco que el negro haga caballo por B2 porque luego de torre D a B1 y torre por B7 las piezas se activarían. Por eso rey E7, admiración, ¿sí? El caballo fue para molestar los avances de los peones, no para ser comidos. El rey se retira para que luego que hagamos caballo F3 para hacer una jugada porque las blancas no encuentran el norte por donde seguir. Ahora F6. Continuamos poniendo los peones en negras, ya que tenemos un alfil de blancas, y la técnica de Alekhine es impecable. Las blancas deciden empezar a cambiar piezas porque tienen la esperanza de que cuanto menos piezas haya, más fácil va a ser defender su posición. El error en este concepto es que si las torres se cambian en su totalidad, claramente las negras se quedarían con un alfil y un caballo que son totalmente superior al alfil y al caballo de las blancas, ¿sí? Más o menos al concepto que tenía el archirrival de Alekhine, que era Capablanca. Hay que limpiar de hojarasca la posición, dejar cambiar las piezas buenas y dejar las piezas malas en el tablero. Las blancas deciden jugar alfil D3
porque deciden mejorar ese alfil y mirar en cierta medida el peón de H7, pero ahora sí caballo por B2. El detalle de la posición, cuál es la diferencia en haber comido el peón y que sea bueno ahora y antes no, cuando podía ser las negras, por la sencilla razón que si jugáramos torre B1, seguiría caballo por D3 y luego de torre por B7 jaque y torre D7 hay que cambiar. Recordemos que las negras le están sacando las mejores piezas a las blancas, y luego de rey por D3 alfil por A2 y tenemos un peón pasado, el cual va a hacer que ganemos sumado al alfil que es superior al caballo. Por ello, luego de caballo por B2, alfil por H7 es la jugada elegida por Steiner. Y ahora viene otra genialidad por parte de Alexander. Caballo C4 es como continúan las negras. Hay que retrotraer el caballo a la posición central para que cumpla su función de ataque y defensa. El rey tiene que ir a E2 y ahora F5. Esta jugada es la que escapó a los cálculos y a las valoraciones de Steiner. No se percató que al comerse el peón de H7, el alfil que se encuentra en esa casilla empezaría a quedar cerrado y atrapado en la posición, con lo cual, si las negras juegan correctamente, ese alfil va a ser capturado y con pieza de menos perderían la partida. Por eso, signo de admiración para F5 y a torre D1, pues ahora son las negras las que cambian las torres, y a rey por D1, rey F6. Fina jugada de rey, el cual se eleva para privar un caballo G5 de las blancas y defender el punto E5 y F5 en la posición, porque luego del caballo H4, de ahí la jugada rey F6, ahora G5. ¿Sí? Esa jugada hace que el caballo tenga que venir a F3, ya que si caballo G6, esa pieza quedaría atrapada junto al alfil. Hay que volver a F3 y ahora caballo D6. La idea de esta jugada es justamente defender C5, ¿sí? La idea de esta jugada es justamente defender F5 una vez más. Y a A3, ya que también la idea era comerse el peón de A2 con el alfil de D6. Alfil D5, buena jugada, admiración. Esa jugada tiene como finalidad cambiar el alfil por el caballo de F3 y romper la estructura de peones, por ejemplo, sumado a que el caballo de F3 es mejor que el alfil de H7 y por eso es brillante la jugada en este momento. Las blancas no tienen otra más que hacer C4 porque se encuentran en una posición perdida. Saben que las negras tienen como plan principal encerrar el alfil que está en H7 y por eso intenta un desvío de piezas, pero simplemente caballo por C4. Ahora hay ganancia de material, no hace falta hacer alfil por F3 y a caballo D2, ¿sí? Apelando ya a jugadas que no son válidas para sostener la posición, ya que se están cayendo el peón de G2, por ejemplo, el peón de A3. Alekhine continúa con caballo por D2, quitando la última pieza defensora de las blancas, y luego rey por D2, G4. Una idea muy importante, ya hay que jugar esa jugada para luego sostener el peón de F5 posiblemente con el alfil. La partida continuó con H3, ¿sí? A lo cual hay que comer. Y luego G por H3, alfil E6 defendiendo el peón. Y a H4, rey G7, admiración. El alfil es capturado y la partida sale definida a favor de las negras. Una brillante partida de Alekhine, uno de los más grandes campeones que existió en el mundo del ajedrez.